Bueno, retomando la entrevista, hablemos acerca de tu familia, de nuestra familia. ¿Cómo era antes la dinámica de ser una familia? ¿Qué tan numerosas eran? ¿Han cambiado mucho, digamos, como ser familia antes y ahora? ¿Cómo eran las reuniones familiares? ¿Dónde se reunían? ¿Qué hacían? ¿Cómo se conocieron mis tatarabuelos? Ay, antes las familias eran grandes, numerosas. Por ejemplo, mi abuelita por parte de mi mamá, ella se casó 2 veces, tuvo como 5 hijos, 6 hijos. Y con el primer esposo, pues como él se fue a la guerra a los 1000 días y nunca volvió, y ya después de unos cuantos años que ya pues los señores que nos llevaron a todos los hombres, entonces ella era sola y le tocaba trabajar en el campo. Entonces se volvió a casar, a conseguir otra persona y tuvo pues a mi madre. Pero entonces mi madre tenía una hermana mayor y ella se casó con un señor de Guatavita. Y ese señor era el tío del esposo de mi mamá, después más adelante. Entonces mi mamá y mi papá, que era de Guatavita, tuvieron 10 hijos, nos tuvieron hasta 10 hijos. Éramos 5 hombres y 5 mujeres. Eh, pues en esa época mi papá pues era una persona que se quiso siempre superar. Él empezó como policía y terminó siendo director del DAS después de muchos años. Y él viajaba mucho, pero entonces pues mi mamá le tocaba lidiar con nosotros, imagínense, 10 hijos para el estudio, pero Muchos, claro. todos estudiamos, todos fuimos a la universidad, porque mi papá pues fue como el legado que nos dijo que nos iba a dejar, que era nuestra herencia, el estudio. Entonces siempre nos mantenía muy firmes en el estudio, teníamos que ser muy, muy juiciosos con el estudio, si no, en esa época pues eran los papás fuertes y entonces uno pues tenía que ser un buen estudiante. Las familias, pues mis papás eran muy trabajadores, mi papá viajaba mucho por el trabajo que tenía, entonces mi mamá le tocaba y teníamos un restaurante. Entonces a mi madre le tocaba pues administrarlo y todos pues los hermanos mayores le colaboraban a los menores con las tareas. Y con las labores de la casa pues teníamos una señora que nos ayudaba, pero pues a nosotras de mujeres nos tocaba hacer cosas porque pues en esa época todavía había como mucho machismo y los hombres no, pero mis hermanos eran los que nos ayudaban, era como hacer las tareas, a estar pendientes de lo que necesitáramos de explicaciones, algo a los mayores, a los menores. Y ya hasta que después de esa generación todos nos organizamos bien y el primer bisnieto que tuvieron fue a Simón. El primero fui yo, de todos. Sí, del bisnieto, sí. Por ahí hay una foto lo más de linda de mis papás con Simón. Entiendo. Y digamos, como el tema, tú decías que el machismo aún estaba muy presente en tu época. Sí. Digamos, también en el colegio se presentaban como la misma dureza a la hora de infringir, cumplir las cosas. Uy, claro. Creo que nosotras estudiamos nosotras las mujeres estudiamos en colegios de monjas y porque en colegios privados mi papá no permitió que nosotras las mujeres fuéramos a colegios del Estado, sino privados. Mis hermanos hombres sí podían ir a colegios del Estado. Entonces ellos tuvieron una educación más psicorrígida, digo yo por el estilo, porque ellos estudiaron en colegios técnicos, un colegio técnico, un salesiano técnico, que era del Estado. Entonces les tocaba pues para que tuvieran acceso a ese cupo en ese colegio tenían que ser muy buenos estudiantes o si no, los sacaban. Entonces siempre fuimos como muy disciplinados para eso. Mi papá era muy severo con eso del estudio, nos exigía.
Y nosotras de mujeres pues nunca nos dejó ir a colegios públicos, sino privados, entonces siempre estuvimos en colegio de monjas, donde las profesoras eran muy, en esa época, pues yo me acuerdo cuando estaba en cuarto de primaria, la profesora eran con derechos de regañarlo a uno y de... No, ya en mi época ya la profesora no le pegaba a uno, pero sí lo trataban mal delante de los compañeros y de todo. Ok, Pues no es entiendo. como ahora que uno se puede defender, en cambio antes uno me podía defender porque le decían que era grosero, maleducado, le ponían malas notas, lo castigaban en un rincón y le golpeaban la escuadra en la regla encima del escritorio. A mí pues nunca me pegaron, ni yo vi nunca que le pegaran a mis compañeras. Ok, comprendo. Vamos a hacer otra pausa.